El precio de los carros no ha dejado de subir en los últimos meses y de hecho trabajando en la última actualización de la revista Tips Cars para el mes de octubre, que a propósito ya está disponible, pues me sorprendió bastante al darme cuenta que carros como el Smart GT, entre otros, han subido entre un 10 y un 15% de su valor en los últimos meses, mientras que varios vehículos de Toyota han subido incluso más de un 20% de su valor en los últimos 5 meses. Para que me entiendan mejor, una Hilux o una Fortuner o una Prado hace unos 5 meses, con modelos por encima del 2020, se consiguen entre 10 e incluso 20 millones de pesos más baratas de los que se consiguen hoy en día. Eso explica también por qué muchas personas a veces se quejan en los comentarios diciendo cosas como que ¿cómo es posible que carros que en 2016 valían nuevos X valor, hoy en día se consiguen el mismo modelo con 10 años de uso por valores por encima incluso de lo que valían nuevos hace unos 10 años? Y es por eso que hoy, y gracias a un suscriptor que tenía una revista motor del 2016 y que me envió varias imágenes, vamos a hacer la comparación de cuánto valían varios vehículos nuevos 0 kilómetros en el concesionario en el año 2016 y cuánto vale ese mismo modelo hoy 2025 para ver cómo se han comportado sus precios, sus valores. Por ejemplo, en el 2016 por un Smart GT LTZ, el full equipo, pedían en el concesionario 34.790.000 pesos más las arandelas, que salían casi aproximadamente en unos 37 millones de pesos. Mientras que actualmente yo recomiendo pagar por ese mismo modelo unos 35 millones de pesos. E incluso uno llega a encontrar publicados por encima de los 36 millones. Y es en este momento donde muchas personas comienzan a decir: esta gente está loca, ¿cómo se le ocurre pedir por su carro con casi 10 años de uso prácticamente lo mismo que valía nuevos en el 2016? Y aunque parezca lógico pensar así, la verdad es que estamos un poquito errados. Recordemos que es que 34.790.000 pesos hace 10 años no corresponden a los mismos 34.790.000 pesos de hoy. Hay que hacer algunos cálculos de traslado de valor del tiempo, de ajustes de inflación, y es así donde nos damos cuenta que esos casi 35 millones de pesos corresponden a lo mismo que hoy comprarías, pero con 54 millones de pesos. Así que, en teoría, los precios de ese carro sí han bajado, sí ha tenido una depreciación, solo que por los movimientos inflacionarios no nos damos cuenta de esto. Pero claro, una cosa es el Smart GT, un carro sumamente comercial, y otra, cuando hablamos de un Chevrolet Sonic, un hueso a nivel comercial, que estamos hablando que en el 2016 sus precios oscilaban entre los 53 y los 57 millones de pesos. Pero ¿cuánto cuestan hoy en día aproximadamente ese mismo carro, ese mismo modelo? Y bueno, aunque es una línea que yo diría que solo es para los valientes porque en lo personal nunca lo compraría, aún así en la revista yo recomendaría por ese mismo modelo entre los 25 y los 26 millones y medio. Y que cuando uno entra a ver las publicaciones se da cuenta que los ve publicados entre los 28 y hasta los 38 millones de pesos en este modelo y en las diferentes versiones. Y eso que estos son los valores que la gente publica porque realmente se terminan vendiendo mucho más económicos. En lo personal he visto como algunos Sonic en esos modelos 2016 terminan vendiéndolo por 20 millones de pesos o incluso menos. Así que, bueno, es un carro que sí se deprecia muchísimo. Es más, si hacemos el ejercicio planteando los dos escenarios, por un lado el escenario donde no hay ajuste de inflación, asumiendo que es que los mismos 35 millones de hace 10 años son los mismos de hoy, entonces nos damos cuenta que el Smart GT 2016, hoy, 10 años después, vale lo mismo, prácticamente lo mismo que valía nuevo, 0 kilómetros. Mientras que el Sonic pasa de un valor promedio de unos 55 millones de pesos a más o menos unos 25 millones de pesos, siendo muy optimistas, ¿no? Entonces, por un lado, el Smart GT se mantiene, mientras que el Sonic pierde más de la mitad de su valor. Ahora, la cosa cambia ligeramente cuando hacemos los ajustes de inflación. Entonces nos damos cuenta que el Smart GT, claro, se ha depreciado cerca de un 27% de su valor en estos 10 años, lo cual es normal y es más, podemos sacar un cálculo promedio de menos de un 3% por año, lo cual es algo muy normal, de hecho necesario. Pero es que cuando pasamos al Sonic, pues nos damos cuenta que esos casi 55 millones de pesos que valía nuevo y hacemos los ajustes de inflación suben hasta los 85 millones, o sea, corresponderían a 85 millones de hoy. Entonces, es como si un carro
pasara de 85 millones a 25 millones, lo que implica una caída en su precio de alrededor de un 70-75%. Es un carro que se deprecia pues básicamente 3 veces más que un Smart GT. ¿Y qué pasa si vemos el precio de las Toyotas? Y en este caso, digamos, la Toyota Hilux Diesel 2.5 litros 4x4, que en 2016 valía 120.500.000 pesos, y la 3 litros automática, la full equipo, valía 150 millones de pesos. Pues bueno, se encuentran uno publicaciones como estas dos que son de motor de 3 litros, que uno pide 160 y el otro pide 180 millones. Y en mi revista tengo como precios máximos recomendados para la 2.5 litros 4x4, unos 129 millones de pesos, estando muy bonita, intacta y sin siniestros, y la 3 litros alrededor de los 158 millones. Pero es que en la versión anterior, la de junio, yo recomendaba pagar por la 2.5 máximo 118 y por la 3 litros recomendaba pagar máximo 147 millones. Entonces, sí han sido carros que parece que cada vez suben y suben y suben. Tanto que si nuevamente tomamos los dos escenarios, el primero donde no hacemos ningún ajuste de inflación, pues nos damos cuenta que tanto la 2.5 litros como la 3 litros pues han subido su valor alrededor de entre un 7 y un 8%. O sea, hoy en día una 2016 vale entre un 7 y un 8% más de lo que valía nuevas en el 2016, ¿no? Claro, la cosa cambia radicalmente en el segundo escenario donde ya hacemos los ajustes de inflación. Pues nos damos cuenta de que esos casi 150 millones de pesos que valía la 3 litros nueva corresponden a hoy en día cerca de los 230 millones de pesos. Entonces ya cuando calculamos nos damos cuenta que sí ha sido un carro que se ha apreciado alrededor de un 30%. De hecho ha tenido una depreciación, digamos, algo parecida en porcentaje a la que ha tenido un Spark GT. Pero ¿qué pasa si nos vamos un poco más atrás y vemos el precio que ellos ponían para una Toyota Hilux, que para ese momento tenía 10 años de uso, o sea, una modelo 2006, siendo la 2.5 litros diésel 4x4? Pues ellos decían, este carro vale 37.500.000, mientras que las 3 litros para una 2008, ellos decían, este carro vale 56 millones de pesos para la mecánica. Y acá les digo una cosa para que les tenga muy presente. Para el 2016, y bueno, eso fue durante mucho tiempo, y hasta más o menos 2019, lo que decía la revista era prácticamente ley. Eso era una tabla de precios nacional. Usted pensar en vender un carro por encima de lo que decía la revista era muy difícil. Era prácticamente un sacrilegio. Se lo digo por experiencia como compraventero. Si uno llegaba a pedir 3, 4 millones por encima de lo que decía la revista, lo mandaban para la PM. Prácticamente uno estaba loco. ¿Cómo se le ocurría pedir por encima el precio de la revista Motor? Cosa que ha cambiado bastante. Después del 2020 eso cambió bastante y hoy en día los precios de la revista Motor no son ni siquiera una sugerencia, no son ni siquiera algo parecido a lo que yo hago en mi revista Tips Cars sin la intención de echarme flores. Porque en mi caso yo lo hago basándome en mi experiencia comercial, estando en el mercado. Sé lo que la gente se pide, sé lo que es razonable pagar, porque obviamente muchas veces las personas piden por encima de lo que yo recomiendo. Pero es que una cosa es que la gente pida 3, 4, 5 millones por encima del precio que yo recomiendo, y otra muy diferente a lo que pasa hoy en día con la revista Motor. O si no, miren un ejemplo. Para ellos, y como pueden darse cuenta, estamos en la revista Motor, un Chevrolet Spark GT en la versión de entrada modelo 2016 cuesta 21.400.000. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a la versión full equipo, también modelo 2016, nos damos cuenta que ellos dicen que vale 23.500.000. Esto en el portal, y si vamos directamente a lo que es la revista, pues también nos damos cuenta de lo que son los precios que ellos dicen que vale un carro. Que por ejemplo, un Spark GT 2022 ellos dicen vale 34, un 2021 vale 32, vaya usted consígalos en esos precios. Y un 2016 full equipo vale 23.500, como pueden darse cuenta. Y esa es la razón por la cual hoy en día prácticamente nadie tiene en cuenta la revista Motor ni para comprar ni para vender. Y la misma razón por la cual pues a mí me tocó crear mi revista Tips Cars. Porque ¿qué me tocaba a mí? Y como cuento con una pésima memoria, pues ir anotando ya sea en un libro o de pronto por ahí en un lado en el celular los precios que eran máximos que yo debía pagar por esos carros. Entonces para hacerlo más cómodo creé la revista. Pero ya aclarado esto, volvamos al tema que me desvié bastante. Entonces recordemos que en 2016 la revista Motor recomendaba pagar máximo por una Toyota Hilux 2.5 litros diésel 4x4 unos 37.500.000 en su modelo 2006. ¿Cuánto cuesta hoy en día una Toyota Hilux 2006 de las mismas características?
Pues bueno, se encuentra unas publicaciones donde piden por encima de los 70, incluso 76 millones por una Hilux 2006. Lo que significa que es prácticamente el doble de lo que pedían hace 10 años por el mismo modelo. O sea, por un carro 10 años más pateado, pues ahora vale el doble. Que por más que nosotros le apliquemos el ajuste de inflación, traslado de valor en el tiempo, por donde se mire, ese carro no solo ha conservado su valor, sino que ha ganado muchísimo más. Porque es que si trasladamos esos 37.500.000 de hace 10 años, del 2016, a hoy, estamos hablando de alrededor de unos 58 millones. Y ya que se está pidiendo por encima de los 70, pues ahí tenemos que es un carro que se ha apreciado más de un 10, incluso casi un 15%. Ahora, en cuanto al precio que yo recomiendo pagar por la revista, pues por ese modelo, y vuelvo y digo, acuerden que ellos son precios que yo recomiendo pagar, siendo realistas, pero también siendo algo razonables, pues estoy recomendando más o menos cerca de los 63. Incluso si se puede menos, muchísimo mejor. Solo que tratar de usted conseguirse la una más barata por debajo de los 63 es muy difícil y prácticamente imposible, al menos estando en buen estado. Pero revisemos otros precios. Por ejemplo, la Fortuner Plus, la full equipo, diésel, nueva valía 148.700.000. Hoy en día es un carro que yo recomiendo pagar en mi revista de alrededor de los 153 millones, pero usted encuentra publicaciones por encima de los 160 millones. Una Prado Sumo valía 169 millones, hoy en día te la consigue más o menos en 134 en ese modelo. Una Prado como tal, las 5 puertas, era un carro de 200 millones, hoy en día es un carro de alrededor de los 176, 180 millones. Pasando a carros un poquito más normales como el Sandero y el Logan 2016 nuevo, costan en su versión de entrada entre 28 y 30 millones de pesos, precios que hoy en día también se consiguen en las versiones de entrada, más o menos entre los 28 y los 30 millones. Por el lado de Hyundai tenemos carros como el i25 que en sus diferentes versiones iban desde los 46 hasta los 58 millones de pesos. Hoy en día un i25 2016 se consigue más o menos entre los 38 y los 43 millones de pesos. O un i35 que en su versión full equipo costaba 75 millones 300 nuevo. Hoy en día por esa versión yo recomiendo no pagar más de 52 millones. Aunque algunas llegan a publicarlos incluso muy cerca de los 60 millones. O por ejemplo, la revista decía que un Twingo modelo 2013 costaba 19.300.000, un precio muy cercano al que yo recomiendo pagar hoy en día por el mismo modelo. Es como si ese carro en 10 años no hubiera perdido valor. O bueno, es lo que muchos pensarían y sentirían, pues teniendo en cuenta solo los precios y no el ajuste. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. Muchísimas gracias a nuestro suscriptor que nos envió las fotos de esta revista, pues para hacer este video y hacer la comparación en cuanto a los precios. Y uno se llega a sorprender después de todo, ¿no? Por más que, y en mi mente yo sé que no son los mismos precios y que hay que hacer un ajuste, pues inconscientemente uno dice, ¿cómo carajos hay carros que incluso hoy en día valen más que hace 10 años, ¿no? Y pues en algunos casos, como el caso de la Hilux, literalmente vale más. Por más que uno haga los cálculos y los ajustes, pues literalmente un carro que hoy en día tiene 20 años de uso, pues vale más de lo que valían cuando tenía solo 10 años de uso. Pero bueno, así es el mercado, así es la gente, a veces pide bestialidades por sus carros y algunos, y especialmente acá en Colombia, pues viven enamorados de las Toyotas y están dispuestos a pagar esos precios por esos carros. Bueno, nuevamente espero que les haya gustado, ya saben, comenta, suscríbete, dale like, comparte esto en todas las redes sociales, ayuda el algoritmo para que este video sea mostrado en muchas partes y tenga muchas visualizaciones. Ya saben que si quieren, pues la revista Tips Cars, se comunican conmigo a mi WhatsApp, tiene un costo de 10.000 pesos, ustedes hacen el pago, me envían el comprobante de pago y yo les envío el archivo PDF. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.